Hola, miren amigos, qué bonito este gran y esta flor. Qué belleza en las prendas, en las remeras, quedan divinas. Pero si quieren hacer un suéter, les digo que quedan realmente preciosas. Estas muestras están tejidas con hilo de algodón común. Este está tejido doble porque es finito, es bien finito. Entonces hacemos una pieza un poquito más contundente, digamos. Este es hilo de macramé, miren qué belleza. Hermosa esta flor para un montón de proyectos. Esta está tejida con hilo de macramé, también doble. Es bien finito así que estas muestras están tejidas doble y con una aguja número 3. Una aguja número 3 de aluminio. Ahora vamos a hacer la misma flor, pero con la hebra del hilo macramé simple. Y quiero que vean ustedes, que noten la diferencia cuando cambiamos de aguja. Esta es dentro de todo, esta es un poco gruesa para tejer una sola hebra, pero puede ser una número 3, 3,5. Esta es 4 ceros de acero, pero la vamos a usar igual. Y aquí voy a combinar algunos colores para que esta flor quede muy bonita. Esta tiene 2 colores, esta tiene 3. Ahora vamos a volver a utilizar 3 colores. Entonces comenzamos por el centro. Es una flor muy simple de hacer. Vamos a tejer 6 cadenitas y hacemos un anillo con estas 6 cadenitas. Hacemos un arito. Tengo 2, 4, 5, 6. Este va a ser el centro de la flor. Cierro con un puntito deslizado. Levanto 3 cadenas, que va a ser la altura de mi primer vareta, un punto de cadena de separación y vuelvo a hacer una vareta al lado. Para hacer este centro, que vamos a ir repitiendo el mismo movimiento, una vareta, una cadena, vamos a cargar este anillito con 12 de estas varetitas, siempre separándolas con una cadena de por medio. Me quedo tejiendo. Bueno, aquí tejí la número 12, voy a hacer la cadenita de separación, busco la primer vareta y cierro esta hilera con un punto deslizado. Aquí. Yo voy a cambiar con otro color, entonces hago un nudito y corto. Pero si ustedes ven, esta flor hice el centro y los pétalos con el mismo color. Eso ustedes lo van a ir viendo según para qué tipo de trabajo. Pueden hacer todo, los pétalos y la parte esta cuadradita que le vamos a dar las esquinas también con el mismo color y quedan trabajos realmente muy delicados, muy bonitos. Entonces, como les comentaba, hago un nudito aquí porque yo voy a cambiar, voy a combinar colores ahí y comienzo con un color nuevo como para hacer los pétalos. Aquí ya tengo el color elegido, que es un naranja, muy bonito. Vamos a entrar dentro de cada uno de estos huequitos que nos quedaron en el centro. En principio voy a tejer 3 cadenitas para dar altura a una vareta y dentro del mismo hueco voy a tejer 2 varetas más, pero no las cierro. Miren, las tejo y las mantengo en la aguja. Tejo la primera parte. Voy de nuevo. Tejo ahí la primera parte. Una vez que tengo los 3 aritos para cerrar, cerramos todo junto. Ajustamos con una cadenita y tejemos 3 cadenas al aire. Ahí está. Voy al lado y vuelvo a hacer este punto que muchas veces lo hemos hecho ya en varios tejidos, en varios trabajos, y yo lo nombro como almendra porque se parece bastante a una almendrita. Ahí 3 varetas sin cerrar, las cierro todas juntas y ajusto 3 cadenas al aire. Este movimiento lo vamos a hacer hasta el final. Ahí el puntito, ajusto 3 cadenas. Ahí. Y vamos a ir rellenando cada uno de estos huequitos. Vamos a obtener 12 pétalos. Cuando llego al final les comento cómo seguimos. Aquí ya llegué al final, hice las 3 cadenitas, voy a la primera almendrita aquí y cierro esta hilera con un punto deslizado. Voy a volver a cambiar de color,
En este caso puse el colorcito verde simulando hojitas que acompañan a este cuadradito, a este granito tan bonito. Miren qué belleza. Así, ya como está, la podemos utilizar en muchos trabajos. Pero de este círculo vamos a pasar a tener un cuadradito, así que vamos a formar esquinitas. Bueno, elegimos uno de los arcos y vamos a tejer un punto bajo. Voy a hacer una cadenita, tejo mi primer punto bajo. Y vamos a saltar al huequito que sigue para formar la primera esquina. Entonces voy a empezar a tejer varetas. Tejo 3 varetas. Ahí. Y acá todo va a depender también del hilo que utilicen, pero en esta esquina pueden hacer una cadena, como tienen aquellos, o pueden hacer 2 cadenitas. Y también, ¿para qué lo vamos a destinar? También eso varía un poco. Entonces, en esta elijo hacer 2 cadenitas. Y vuelvo al mismo hueco, tejo nuevamente 3 varetas para terminar de formar la esquina, la primera esquina. Aquí mismo voy a saltar al arco que sigue, tejo nuevamente un punto bajo y voy a saltar a este arco con un puente de 3 cadenas. 1, 2, 3, vuelvo a tejer un punto bajo. Ahí. Entonces ya formamos la primera esquina, el arquito que continúa y en esta formamos la segunda esquina. Aquí en este arco viene la segunda esquina. Recuerden, son 3 varetas. En esta ocasión decidí hacer 2 cadenas y nuevamente 3 varetas. Miren qué simple. ¿En cuánto tiempo lo hicimos? Nada, lleva apenas unos minutitos. Vuelvo a bajar con el punto bajo, el arco de 3 cadenas, punto bajo en el arco que sigue y así vamos formando nuestro cuadradito. ¿Qué les parece? Súper rápido, preciosa flor y la verdad que con nada de material. Esto nos lleva mucho material, podemos hacer un montón de proyectos, ya les menciono, sacos, blusas, mantas, carpetas, porque uniendo cuadraditos la verdad que se pueden hacer muchísimos trabajos. Me quedo a terminar a dar toda la vuelta. Bueno amigos, acá llegué al final, este sería el último arco. Voy a tomar el punto bajo de inicio y con un puntito deslizado, una cadenita para hacer el nudo, cortamos la hebra, tiro, ajusto y eso es todo. Miren qué belleza. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, tomar estas hebras y esconderlas. Las vamos a enhebrar en alguna aguja y hacemos algún garabato por ahí, la entrelazamos, esta también y terminamos nuestro cuadradito. Sí hay que asegurarse de esconder estas hebras y entrelazarlas. No cortemos cerca del nudo para que no se desteja. Bueno, aquí tienen la diferencia. Miren lo que es la misma flor, el mismo cuadradito. Esta está tejida con un hilo simple, una aguja número 4 ceros y estas están tejidas con el hilo doble y con una aguja número 3 que puede ser 3,5 hasta 4 cuando utilizamos un hilo más grueso. Miren la diferencia, el mismo proyecto y qué belleza que lo podemos emplear en un montón de ideas bellas. Espero que les guste, que lo prueben, que practiquen y que utilicen en trabajos bonitos. Les dejo un beso, nos estamos viendo. Chao.